Capítulo 11. Alexa estaba emocionada. Era consciente de que su vida corría peligro en todo momento, o al menos esa era la sensación que tenía, expuesta por completo al mundo y acompañada únicamente de aquella mochila con algunas provisiones y utensilios viejos que le habían ofrecido antes de abandonar la ciudad. Todo le parecía increíble desde que dejara Nueva Washington. Le insistieron en varias ocasiones para que se quedara en la ciudad, pero tenía claro que su objetivo era otro. Sus ansias por explorar superaban en mucho las incomodidades a las que se enfrentaba en cada momento. El cansancio, el hambre o el frío eran experiencias nuevas para ella, aunque lo que peor llevaba era la soledad. No había nadie con quien hablar, estaba sola y su única compañía era el diario personal que llevaba consigo y un antiguo libro que le había entregado Ptolomeo en el momento de despedirse. 1984. Durante el tiempo que viajó escoltada, aprovechó el conocimiento de la experimentada comitiva para saciar su curiosidad. Todo cuanto veía le parecía nuevo y las preguntas se agolpaban en su cabeza a cada paso que daba. Estaba emocionada, pero esa cálida compañía siempre había tenido fecha de caducidad. Ahora estaba sola y dependía de ella misma. Llevaba ya 24 horas caminando en dirección norte, un día que se había hecho eterno. Nunca hubiera imaginado que la soledad pudiera llegar a ser tan aburrida. Continuó caminando durante horas, siguiendo una antigua carretera que, según parecía indicar el viejo mapa que le habían dejado, conducía hasta un domo del que ella no tenía constancia. La Irispedia hablaba de 47 domos tras los sucesos de la Gran Plaga, pero no había oído hablar de ninguno denominado Baltimore, y que, según había comprobado, estaba a unos 200 kilómetros al noreste. Había hecho algunos cálculos muy aproximados, y manteniendo aquel ritmo de 5 kilómetros por hora, podría llegar en unos 3 días. No tardó en darse cuenta de que había algo peor que la soledad, la terrible quietud que la rodeaba en todo momento. Dentro de los domos, el bullicio era constante. Gente en movimiento, vehículos que viajaban de un lugar a otro y el eterno zumbido de los generadores de energía. Pero ahí fuera, únicamente se oía el viento, algunos pájaros y el sonido de sus pasos. Aquello hacía que cualquier ruido lejano la inquietara y que estuviera en tensión en todo momento, algo de lo que no se había percatado viajando emocionada junto a Esther y Jack. También le llamaba mucho la atención la presencia constante de animales de todo tipo, desde pájaros a insectos, ardillas o conejos. Se suponía que la vida había quedado relativamente extinguida tras los sucesos de la Gran Plaga, haciendo inhabitable buena parte de la superficie terrestre, algo que siempre le había costado creerse. Se trataba de una mentira que había quedado patente desde que diera el primer paso fuera del domo, y lo peor era que resultaba imposible que Iris lo desconociera, quedando de manifiesto el engaño al que les tenía sometidos la superinteligencia artificial. La primera noche la pasó en el interior de una casa que vio no muy lejos de la carretera. Decidió guarecerse en su interior del frío nocturno y evitar de paso cualquier sorpresa. Era consciente
de que siempre había sido algo paranoica, pero aún así no podía evitar la sensación de estar siendo observada. Tras comprobar que la casa estaba deshabitada y que la única manera de entrar era a través de la puerta principal, se tumbó en el amplio sofá del comedor. Allí, abrigada con la ropa térmica que llevaba, se dispuso a cenar algunas de sus galletas calórico-proteicas con sabor a tarta de manzana y a leer aquel libro que le había prestado Ptolomeo. Los conceptos que veía desarrollados hacía más de 100 años le causaron confusión. Muchos de ellos eran extrapolables punto por punto a la sociedad en la que había nacido. A pesar del cansancio y de no ser una lectora habitual, devoró las páginas de aquella particular obra. Hacia la medianoche comenzó a sentir unas ganas terribles de ir al baño. El único problema era el rudimentario sistema de evacuación de la casa que, por otro lado, debía de resultar inservible desde hacía tiempo, a tenor del mal olor y el aspecto que tenía. Tras sopesar la opción de salir fuera, decidió subir a la terraza y hacer sus necesidades allí mismo. No era una persona que se asustara con facilidad, pero abandonar el cobijo de aquella casa y dirigirse al oscuro exterior era algo para lo que no estaba preparada todavía. Una vez arriba, sintió el frío de la noche, aunque hubo algo que le llamó más la atención y que no se esperaba. Alzó la mirada y sintió como una sensación de vértigo la invadía, provocándole un terrible mareo. El cielo, habitualmente oscuro y sombrío, estaba invadido de pequeñas luces que lo iluminaban y le daban un aspecto único y majestuoso. Era un espectáculo increíble, algo como no había visto nunca. En el interior del domo, la contaminación lumínica de la ciudad y el revestimiento ligeramente opaco de la estructura que la cubría impedían el libre paso de la luz irradiada por aquellas maravillosas estrellas. Luces que no había podido contemplar las noches anteriores debido a la presencia constante de nubes. Emocionada, bajó hasta el dormitorio y se recostó en su improvisado y polvoriento lecho con la intención de dormir todo lo que pudiera. Bastante entrado el día, Alexa se despertó y desayunó de nuevo unas cuantas galletas. A pesar de las numerosas pesadillas que la asediaron, había conseguido dormir y descansar, por lo que, al cabo de un rato, se dispuso a reanudar su marcha en dirección al domo de Baltimore. Al salir de la casa, volvió a sentirse observada. Echó un vistazo a su alrededor inútilmente, pero al mirar al suelo, vio algunas huellas humanas alrededor de la casa que la estremecieron al instante. ¿Cómo demonios es posible?, murmuró sobresaltada. Confundida, retrocedió hasta el interior de la casa, intentando en vano vislumbrar a alguien. Algo asustada, decidió enfrentarse a la situación. «Seas quien seas, te conviene dar la cara, infeliz», dijo intentando sonar lo más temible posible. «Te estoy apuntando con un arma», añadió sin mucha convicción. Alexa permaneció atenta sin obtener respuesta, con la esperanza de que, fuera quien fuera, se hubiera ido en medio de la noche, del mismo modo en que había llegado. Sin embargo, varios minutos después, oyó unas voces procedentes del bosque. «Te lo dije», escuchó decir a una voz que le resultaba familiar. «¿Jack?», preguntó con la esperanza de que fuera su amigo. «Demonios, no, ni mucho menos», respondió ofendida la voz, dejando algo confundida a Alexa. Pero aquella confusión desapareció en el momento en que vio aparecer a Thomas y Risty.
Salieron desde detrás de unos árboles y caminaban hacia ella lentamente y con las manos levantadas. «No me lo puedo creer. ¿Qué demonios hacéis aquí? ¿Y por qué narices lleváis los brazos en alto?» «Es algo que vi en una película antigua», respondió Thomas sintiéndose algo ridículo. «¿Significa que nos rendimos?» «Pues qué bien. De haber tenido un arma de verdad, ya la habría empleado», comentó Alexa aliviada. «¿Se puede saber qué hacéis aquí? ¿Y cómo habéis llegado?» «Íbamos a gastaros una broma, una de las gordas, pero poco podíamos esperar que estuvierais tan locos como para salir al exterior», explicó Risty acelerado. «Sabíamos que tramabas algo desde hacía tiempo y te seguimos para darte un buen susto», continuó Thomas. «Nos sorprendió que te unieras a esos dos esquiroles de Jack y Esther y decidimos seguiros para ver de qué iba todo. Pero, ¿tú en compañía de Risty?», preguntó extrañada Alexa. «Éramos 5, pero el resto se rajó y regresaron conforme avanzabais por los túneles, y Risty fue el único idiota que se atrevió a seguiros conmigo. Y para mi sorpresa he de decir que es como una mula, ni se cansa ni protesta nunca. Eso sí, se come todo lo que cae en sus manos». «A pesar de mi peso, tengo una constitución de acero. Nunca me pongo enfermo», dijo Risty orgulloso. Y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos fuera del domo, incapaces de volver. «¿Por qué?». Pero ninguno de los dos respondió, y solo agacharon la cabeza apesadumbrados, hasta que por fin Thomas reconoció avergonzado. «Nos perdimos». «¿Cómo?». «Lo que oyes. Dimos 4 pasos fuera del túnel, os seguimos durante unos minutos para ver hacia dónde ibais, y cuando quisimos regresar, no encontramos el camino. No fuimos capaces de dar con la entrada. La buscamos inútilmente, y suerte tuvimos de poder alcanzaros de nuevo y seguiros hasta aquella ciudad. No me lo puedo creer. Menudo par de inútiles». «Eso mismo pensamos nosotros», aceptó Thomas, «porque mira que es grande el puñetero domo». «Espero que no pretendáis que os conduzca de regreso, porque no pienso hacerlo». «¿Para qué? A estas alturas ya habrán detectado nuestra ausencia y estaremos catalogados como insurgentes», dijo con amargura Thomas. «Una verdadera pesadilla», admitió Risty. «No nos queda otra opción que sumirnos en una vida de sufrimiento continuo». «Cada vez hablas más raro», farfulló Thomas. «Entonces, ¿cuáles son vuestros planes?». «Carecemos de ellos. Te seguíamos con la esperanza de que nos guiaras hasta algún lugar habitable donde descansar», contestó sumiso Risty. «Un lugar a ser posible libre de bárbaros y mutantes», reafirmó Thomas, a quien se le veía algo temeroso. «Pues me parece que hoy tampoco es vuestro día de suerte. Voy al domo de Baltimore». «¿Baltimore? Ese domo no existe», contestó Risty. «Exacto. Me los sé todos de memoria y de forma alfabética, que lo suyo me costó aprenderlos. Atlanta, Bakersfield, Boston, Cleveland, Dallas, Denver, Filadelfia», recitó Thomas orgulloso, hasta ser interrumpido por Alexa. «Vale, lo he captado, lumbreras. Por eso voy allí, porque no existe», respondió confundiendo todavía más a los dos chicos. «¿Un domo fantasma?», farfulló Risty. «Al menos no habrá mutantes ni bárbaros», se conformó Thomas. Las emociones. Iris tenía tendencia a eliminar o reducir aquellos elementos que no comprendía. Los sentimientos y las emociones humanas, por ejemplo, existían y comprendía el complejo modo en que alteraban al ser humano, pero desconocía su origen, cómo controlarlas y, sobre todo, cómo encontrar una finalidad útil
para aquellas criaturas a las que le habían encargado gobernar. Siguiendo los parámetros en base a los que había sido programada, decidió cercenar en la medida de lo posible y de forma gradual a aquella especie de enfermedad. Para empezar, decidió eliminar la palabra padres del vocabulario común por otra menos emocional, como ascendentes o progenitores. Además, separaría a los niños de sus padres a partir de la preadolescencia, con el fin de que éstos no se vieran afectados por opiniones que difieran de las suyas. Las formas erráticas y diametralmente diferenciadas en que los padres educaban a sus hijos le causaban especial conmoción interna, incapaz de comprender siquiera sus parámetros básicos. No había reglas, ni normas o leyes al respecto. Cada padre era libre de escoger el modo, forma o tendencia en su estrategia educativa, y todo aquello desembocaba en el caos en el que se había acabado sumergiendo la humanidad. La medida se tomó de forma gradual para reducir el impacto y la posible alarma social, pero con sorpresa descubrió la falta de afinidad de muchos padres hacia su progenie, sobre todo a partir de cierta edad. Evitarles la temida adolescencia parecía incluso un alivio para muchos. A fin de cuentas, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Y qué podría ser mejor que sean educados por una superinteligencia artificial? Si pensamos que en nuestro pasado más lejano se criaba a los hijos de manera colectiva y que los familiares cercanos o los amigos o las personas designadas para ello y los individuos de confianza de la tribu cuidaban de nuestra descendencia, nos damos cuenta de hasta qué punto aislarse como padres o como familia es realmente muy poco natural. En lo que se refiere a la vida del adolescente en el poblado, durante ese momento en el que él o ella están rebelándose contra los padres, había otros adultos en la tribu a los que el joven podía acudir en busca de seguridad y contacto. Pero cuando el único adulto es tu padre, la única posibilidad en la adolescencia es volcarse totalmente en otros adolescentes. Tormenta cerebral, el poder y el propósito del cerebro adolescente. Daniel J. Siegel. Extracto del diario de Esther, 11. Con el paso de las semanas, Jack ha ido recuperando la normalidad y parece que vuelve a ser el mismo de siempre. De todas formas, con su personalidad camaleónica nunca se sabe. La de anoche fue la 10ª escapada, o incursión, que es una palabra que me gusta más, ya que en realidad no nos estamos escapando de nada. Por lo que hemos podido descubrir en las pocas horas que podemos estar allí, se trata de un subterráneo que los antiguos denominaban metro y que al parecer empleaban para viajar de un lugar a otro de la ciudad. Algo parecido a los interdomos de Iris, pero a una escala más pequeña. El lugar es alucinante. Hay muchas tiendas que están repletas de cosas antiguas y aunque muchas no funcionan, son un tesoro para nosotros. Lo único malo es que todo está sucio y es un verdadero asco. Es una lástima que dispongamos de tan poco tiempo, porque entre salir de la ciudad con discreción, atravesar el bosque y cruzar el túnel, se nos va media tarde. Y encima, al regresar, hemos de ir con cuidado para que no nos vea nadie, ya que volvemos cubiertos de polvo. Aquel lugar está muy sucio y necesitamos una ducha a fondo para poder quitarnos toda la porquería que llevamos encima. La parte positiva es que, para llamar menos la atención, regresamos juntos hasta una de nuestras habitaciones. Entramos juntos y nos duchamos juntos. Para mi sorpresa he descubierto que Jack no puede ducharse conmigo y evitar las ganas de tener sexo. Es infalible. Menuda sorpresa más agradable.
Ya tengo un motivo más para adorar y desear las incursiones. Estoy ansiosa de que sea viernes de nuevo.